¿Leíste los correos que nos han llegado? Sí, la verdad son muchos y todos casos muy interesantes, casos que realmente merecen la pena atender. Hay temas súper variados, pero de verdad tenemos que hacer una selección para ver cuáles tocamos el día de hoy. Sí, hay que elegir, hay que consultar con Fátima y de esa manera tendremos los casos para la semana. Sí, le voy a escribir a Fátima de una vez en el WhatsApp del grupo, ¿Ya? Porque hemos recibido una consulta sobre un tema que creo que a ella le va a interesar. ¿Qué hacer en caso de una intervención vehicular policial? Perfecto. Le voy a escribir ahorita. Paula, justamente estoy viendo un correo de una persona que ha perdido a un familiar. Sin duda, el entrar a una etapa de duelo siempre es difícil, ¿no? El no contar con un familiar de pronto y más en esta situación de pandemia es algo que vemos de manera recurrente. Sin embargo, creo que es importante conocer, por ejemplo, si hay deudas de la persona que ha fallecido, cuál es su estado crediticio. Es decir, tenemos el derecho y la responsabilidad de saber en qué situación se ha ido nuestro familiar, pese a la pena. Claro, ahí habría que entrar un poco más a detalle con este tema de las herencias. Habría que saber si de repente la persona que ha fallecido estaba afiliada a algún sistema de pensiones. O, por ejemplo, si tenía CTS, si hay un fondo que permita cubrir sus gastos de sepelio, ¿no? Claro, y lo que tú comentabas, lo de las deudas, ¿no? Por ejemplo, si una persona deja herencia, puede ser dinero, pueden ser bienes, pero ¿las deudas también se heredan? Es una buena pregunta. La verdad, la muerte, reitero, lamentablemente está muy presente en estos últimos meses. Entonces, aquí lo que nos escribía el televidente es cómo puede saber, por ejemplo, si tiene herencia, si la persona que se ha ido tiene deudas, en fin. Es necesario buscar un especialista, ¿te parece? Mira, voy a empezar aquí a ver en Google. Me parece que una instancia a la cual podríamos consultar es la SUNAR, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Aquí estoy viendo los datos. Bien, acá mencionan a un especialista, ¿ya? Buenísimo. Entonces yo me contacto y adelante con la entrevista. Voy a buscar un poco más de información sobre ese tema. Perfecto. ¿Aló? Sí, le habla Sofía Carrillo de Caso por Caso. Bueno, Paola, me voy a hacer la entrevista y luego nos vemos. Perfecto, ¿Okay? ¿Listo? hablamos. Chao. Chao, chao. Vale. Doctor Renato Ruiz, estamos muy complacidos de poder conversar con usted para que nos dé detalles sobre qué hacer cuando se tiene una herencia o cómo podemos saberlo. Entonces, empezamos preguntando, ¿cómo puedo tener información si soy heredera o heredero de algún bien de la persona que ha fallecido? ¿Qué tal? Mucho gusto. Para que una persona pueda saber si es heredero o no de alguien, tienes que ir a los registros públicos. Puedes ir presencialmente o puedes hacer una solicitud online. Presencialmente hay oficinas en todos los distritos casi del Perú, donde tú puedes ir y pedir un certificado negativo de propiedad de sucesión intestada y ahí averiguar si tu familiar ha dejado o no ha dejado un testamento. O también pedirlo, como les decía, a través de la página web de la SUNAR, ¿no? Esa es la manera oficial de saber si tiene o no tiene tu familiar un testamento o una sucesión intestada, ¿no?
Y todo lo que se puede tener como información puede ser obtenida por cualquiera de los hermanos, por ejemplo, si en caso sea de mi papá o de mi mamá. Cualquier persona realmente puede saber, averiguar si alguien tiene o no tiene un testamento o una sucesión intestada. Pero una cosa es saber de la existencia de un testamento o de una sucesión intestada y otra cosa es conocer el contenido. Yo para conocer el contenido, o sea, yo puedo averiguar que mi familiar tiene un testamento, pero yo no puedo saber qué dice el testamento si no soy una persona legitimada, ¿no? Entonces, para que sea legitimada, yo tendría que ir con una partida de defunción de esa persona. Igualmente, una sucesión intestada, yo para conocer tengo que ya ir a registros públicos y pedir ya la copia de toda la sucesión intestada, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la herencia y la sucesión intestada? Bueno, la herencia siempre existe cuando una persona fallece. Todo su patrimonio, activos, pasivos, es lo que se denomina la herencia y estos se transfieren a sus beneficiarios, a sus familiares directos. Esto va a ocurrir siempre, pero otra cosa es que la persona que falleció haya hecho un testamento o no lo haya hecho. Si no lo ha hecho, lo que tienen los familiares, la opción que tienen es ir donde un notario o donde un juez y realizar un procedimiento que se llama sucesión intestada. ¿Para qué? Para que este notario o este juez los declare oficialmente como herederos. Y recién en ese momento es que estos herederos pueden gestionar, administrar o tomar la propiedad de los bienes que haya dejado su fallecido, las cuentas que haya dejado en el banco, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que el testamento es un documento otorgado en vida por una persona, no es obligatorio que lo hagamos, algunas personas lo hacen. En cambio, la sucesión intestada es un procedimiento, ¿no?, judicial o notarial para cuando no haya testamento. ¿Y todos son herederos en partes iguales, en caso de hijos, por ejemplo? ¿O cómo se determina la proporción de la repartición? En el Perú hay muchas normas que regulan estos temas. En principio, porque siempre hay excepciones en el mundo del derecho, en principio todos los hijos, matrimoniales o no matrimoniales, tienen derecho a la misma proporción de la herencia, ¿no? Por ejemplo, si tuviera la persona que fallece una viuda y 3 hijos, esa casa se divide entre 4, porque justamente la viuda hereda como si fuera un hijo. Pero obviamente hay que tener cuidado cuando se dice este tema, que hay otro concepto llamado sociedades gananciales, que es lo que la esposa le corresponde por haber sido esposa. Eso es diferente del tema de la herencia. O sea, si yo compré esa casa antes de casarme, no le corresponde a ella si es que yo me divorcio, pero si yo fallezco, sí le corresponde como heredera, como viuda. Entonces, si yo fallezco, esa casa que había comprado antes de casarme va a corresponderle a mi viuda y a mis 3 hijos. O sea, la casa se divide en 4 partes, en 4 cuotas ideales. Pero si yo me casé con ella y luego adquirí la casa, ahí esa casa, la mitad le va a corresponder a ella como esposa. Y la otra mitad recién va a ser la herencia que yo voy a dejarle a los 4, ¿no? Y si soy soltera, no tengo hijos, ¿quién hereda? Si eres soltera y no tienes hijos, según la ley hay como una gradación, ¿no? Primero son los hijos, la esposa. Si no tienes hijos, esposa, tienes a los padres. Los padres serían los que heredan. Si no tienes padres, ya heredarían tus hermanos. Si tampoco tienes hermanos, ya heredarían tus sobrinos o tus tíos. Y en el peor de los casos, tus primos. Hasta ahí llega, ¿no? ¿Y heredan también las deudas? Sí, la herencia es un conjunto de bienes, derechos, obligaciones, deudas. Es todo el patrimonio de la persona que fallece. Entonces, en principio, cuando una persona fallece,
todo su patrimonio se transfiere a los herederos, incluyendo las deudas y las obligaciones. Lo que pasa es que, según la ley, los herederos responden por las obligaciones con los bienes que haya dejado el fallecido. Yo no puedo responder con mis propios bienes. Entonces, y ese es un detalle importante. Yo voy a responder por la deuda de mi familiar, pero solo hasta el monto de lo que él me haya dejado, ¿no? Claro. En este contexto de pandemia, ustedes seguramente desde la SUNAR han visto un incremento de todo este tipo de procedimientos, de consultas, de sucesión intestada. Cuéntenos un poco el contexto dramático en realidad que vivimos, ¿no? Con tantos fallecidos. Sí, por supuesto. En este contexto de la cantidad de muertes que hay ahora por el tema de la pandemia, en registro se ve reflejado porque hay un aumento de estos procedimientos denominados sucesiones intestadas. Las sucesiones intestadas son estos procedimientos ante notario o ante juez para definir quiénes son los herederos de una persona. Y estos tipos de actos ha aumentado, ¿no? Ha aumentado mucho. El año pasado nomás hubo algo de 50.000 procesos o actos de sucesiones intestadas, ¿no? Definitivamente ahora, y esto es bueno recalcar, por el tema de la pandemia, registros públicos ha virtualizado prácticamente todos sus procedimientos, ¿no? Es decir, que no es necesario que las personas vayan a las oficinas presencialmente. Ahora, por el sistema nomás, hay un sistema llamado intermediación digital. Las personas, los notarios, pueden enviar los partes y generar los procedimientos, las inscripciones, ¿no? O sea, para evitar justamente que las personas tengan que salir y contagiarse, ¿no? Ok, entonces ingresando a la página de SUNAR vamos a poder tener todos estos detalles, o hay algún número telefónico quizás al cual podamos acudir. Definitivamente ingresando a la página sunar.gov.p, ahí están todos los detalles, todas las explicaciones, el chat, hay teléfonos, ahí está toda la información y también hay abogados que te orientan, ¿no? ¿De manera gratuita? Sí, de manera gratuita te orientan en trámites relacionados con los registros públicos, ¿no? Si yo tengo hijos, pero por A o B motivo deseo no dejarle mis bienes, ¿es posible o esto no procede? No, sí es posible, porque hay algo llamado desheredación, ¿no? Yo puedo desheredar a un hijo. Ahora, si yo lo desheredo, tampoco la ley me dice que lo puedo desheredar porque me da la gana, por un capricho, porque me cae mal o porque me hizo algo que realmente es irrelevante. Y lo tengo que desheredar por una causa que lo justifique. Si el hijo enterado luego que el testamento se abre, que lo he desheredado, él puede judicialmente impugnar, y ya los otros hijos u otros herederos tendrán que defender, ¿no?, lo que ha sucedido, ¿no? A veces hay padres que desheredan en vida, pero no a través del testamento, sino haciendo un proceso judicial de desheredación, de una vez, como para evitar que el hijo ya cuando él haya fallecido lo cuestione y no pueda el padre defender por qué lo hizo. Entonces prefieren en vida hacerlo ante un juez para que ya quede ahí. Ahí ya no va a poder hacer nada el hijo, ¿no? Sí hay causales, ¿no? Atentar contra la vida del padre, o por ejemplo atentar contra la vida de los otros hermanos, inventar testamentos. Hay causales para desheredar, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora. A ti, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado. Gracias. Hola Sofi, ¿cómo estás? ¿Ya estás llegando? Hola Paola, ¿qué tal? Ah, sí, ya estoy llegando. Buenísimo. Te cuento que he hecho la consulta online de cómo saber si tengo un resultado positivo o negativo de testamento. El paso 1 es registrarse en el servicio de publicidad registral en línea y así nos creamos un usuario. Hecho esto, ingresamos a la web servicios en línea sunar.gov.p. Vamos a buscar los servicios más solicitados y seleccionamos certificado positivo o negativo de sucesión intestada y testamento. Una vez hecho esto, nos aparece una pestaña que dice Publicidad Registral en Lima. Vamos a colocar nuestro usuario previamente creado y pasamos al siguiente paso. Seleccionamos la opción Consulta en el Índice Nacional de Sucesión Intestada o de Testamento.
Luego llenamos con los datos de la persona que queremos consultar y le damos a buscar. Después tendremos que hacer un pago de 5 soles a través de la misma plataforma y finalmente el documento será enviado a nuestro correo electrónico listo para ser descargado. Nada complicado, ¿verdad? Perfecto, muy buena información. Bueno, ya estás llegando, nos ponemos al día y me cuentas cómo te fue en la entrevista. Listo, así quedamos. Sofi, llegaste. Ay, sí, ya estoy acá. Un poco cansada, pero ya, acá ando. ¿Te acuerdas que te había dicho que en el Perú no había costumbre de dejar testamento? Sí. Ya, mira, atenta a este dato que he encontrado. Solo un 10% de peruanos dejan testamento. Increíble, ¿verdad? Sí, y yo he averiguado, Paola, que la verdad es increíble la cantidad de personas que no dejan testamento, que no tienen claro una sucesión intestada. Es decir, la información está bastante ausente en la mayoría de casos. Ahora, yo no sé si no dejan testamento por un tema de dejadez, desconocimiento, porque piensan que el trámite es muy engorroso o quizás costoso. Es increíble cómo en medio del dolor los trámites pueden ser interminables, más aún si no tienes conocimiento, ¿no? Es realmente necesario que todo esté claro en el momento en que uno pierde a un ser querido. Efectivamente, voy a consultar a ver a qué especialista podemos entrevistar para que pueda disipar todas nuestras dudas. Perfecto. Yo sigo buscando en internet porque hay que tener todos los detalles. Ya, lo tengo. Tenemos varias opciones para entrevistar a algún especialista, pero me quedo con el abogado de familia porque él nos puede dar un panorama muchísimo más completo sobre el tema de los testamentos y me voy a ir a la notaría porque allí me van a enseñar cuál es el trámite que uno debe seguir para dejar un testamento. Así Perfecto. que voy a arreglar mis cosas. Me parece genial. Ojalá te dé todos los datos que necesitas. Claro, ni bien tenga toda la info, no te preocupes, que yo te mando un WhatsApp y te cuento todo. Perfecto. El agua, que no me olvide. Chao. Doctor González Loli, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente aquí en su notaría. El día de hoy queremos que nos oriente sobre cómo hacer un testamento y por qué es importante. Pero para empezar, quiero que me responda a esta consulta. Usted tiene muchísima experiencia y durante todos estos años, ¿nos podría decir si los peruanos tenemos o no costumbre de dejar testamentos? Bueno, primero agradecerte tu invitación y estar en el prestigioso programa que ustedes conducen. Segundo, acá en el Perú no existe una costumbre de hacer testamento. De hecho, te puedo explicar que hay algunas complicaciones o algunas formalidades que lo hacen un poquito difícil, pero inclusive hasta en circunstancias extremas se podría hacer un testamento. Yo encuentro, digamos, el 90-95% de personas fallecen sin hacer testamento. Y ahí no se aplica su voluntad, sino lo que dice la ley. Y la ley señala quiénes son los que deben heredar en cierto orden, ¿no? Hay una multiplicidad de situaciones que el testamento realmente puede ayudar. ¿Por qué? Porque finalmente es el único documento en que tu voluntad, cuando ya no estás, va a seguir mandando aquello con lo que con tanto esfuerzo ahorraste pensando que fuera para aquellos que tú realmente deseas, ¿no? O quieres. Y doctor, ¿y cuántos tipos de testamentos hay? Ahí viene el tema. Mire, hay testamentos de toda medida. Pero yo le voy a hablar de los ordinarios, ¿no? Porque a veces hay un testamento que puede hacer un militar cuando está en una campaña, un marítimo, etc. No, los que puede hacer cualquier persona. El testamento normal
el más eficiente es por escritura pública. Usted va ante un notario, ni siquiera tendrá que llevar una minuta, un tema de abogado. Si se asesora, mucho mejor, obviamente, siempre es bueno tener una asesoría. Y usted me va a indicar a mí, por ejemplo, cuáles son sus bienes, quiénes son sus herederos, me va a traer los documentos que acrediten su propiedad, quiénes son sus herederos, y me va a indicar, sin necesidad de mayor trámite legal, en una diligencia que tengo que hacer de puño y letra, y con su intervención de el testador y 2 testigos que no sean familiares directos, tengo que hacer el testamento. Es un testamento eficiente, los bienes pasan inmediatamente, goza de una asesoría directa por notario, se escribe directo en los registros. Como le digo, es el testamento ideal. Ahora, ¿qué sucede con una persona que ha escrito ella misma de su puño y letra, digamos, de qué forma quiere repartir sus bienes? Te comento, Paola, esto pasó mucho y pasa, porque ahora estamos en una situación complicada, innecesario de escribir, y muchas personas de pronto se ven a las puertas de la muerte. Me acuerdo el año pasado que todas las notarías estaban cerradas y me llamaban, yo no podía hacerlo porque incluso se habían suspendido totalmente todo tipo de actividades. Lo único consejo que me quedaba era decirles, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es un testamento hológrafo. Coge un papel, el mejor que tú tengas, pero ojo, olvídate de la computadora, ¿no? A mano. Puño y letra. Y ese puño y letra, yo, Jorge Luis González Loli, identificado con domicilio, tal, he decidido hacer mi siguiente testamento hológrafo. Mis herederos son tal, que estos bienes son tal. Hacerlo claro. Ahora, cierto es de que la falta de asesoría va a poder hacer que algunas de las cosas no valgan muy claramente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo, quiero que mi único heredero sea mi hijo tal, cuando son 4 hijos y no estoy desheredando. Está bien, pueden haber errores, pero ese testamento hológrafo de puño y letra tiene validez. Sin embargo, no va a ser tan eficiente como el anterior. ¿Por qué? Porque cuando fallezca la persona, el testador, va a tener que hacerse un procedimiento judicial. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, años después de haber hecho un testamento, uno quiere realizar alguna modificación? Si ya quiero cambiar un heredero que es voluntario, ¿no? Que quiero sacarlo, poner otro, cambiar, tengo que hacer un testamento en la misma, porque la misma formalidad con testigos, en notario, Claro. con voluntad directa, porque hay un principio en el derecho, las cosas se modifican o se deshacen de la misma manera que se hicieron, ¿no? O sea, si te he pedido que vengas ante notario con 2 testigos, ¿no? Con algunas formalidades, todo eso, tienes que hacerlo de esta manera. Ahora, pongamos el caso de una persona que se casó, se separó, pero nunca se divorció y actualmente tiene pues una nueva pareja o un conviviente. ¿Esa nueva pareja conviviente podría recibir algo? Ahí viene un grave problema. ¿O Y podría estar nombrado en el testamento? Estamos teniendo 2 temas. En primer lugar, si esa persona se separaron, pero era casada, por ejemplo, ¿no? Pongamos que tú, Paola, imaginariamente eras casada. Te separaste de hecho, no de derecho, y ya tienes un nuevo convivio. Yo te comento que tú tienes un heredero forzoso, que es tu esposo. Y él va a concurrir con tus hijos o con tus padres como heredero forzoso. Ahora, lo otro, yo quiero ponerlo a mi actual pareja. Ojo, como tú eres casada, tu actual pareja puedes vivir 20 años, pero nunca van a ser un conviviente. Entonces lo puedes poner en el rubro otros, en ese tercio, esa mitad de libre disposición que tienes, porque como tienes esposo, si él estuviera solo esposo y no tienes descendientes ni ascendientes, él se queda con todo. Entonces ahí sí sería muy recomendable, obviamente, hacer un testamento. Y además, si la separación ha sido una causal, también hasta se le puede heredar, pero después eso hay que probarlo. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, yo ya he destinado que tantos bienes van a ir para mi hijo, pero durante el transcurso de los años continúo acumulando más bienes? ¿Tendría que hacer un nuevo testamento para...? No necesariamente si es que lo has dejado en porcentajes. Ajá. Por ejemplo, yo digo, lo típico, vamos a hablar. Pareja, un señor que es casado, ¿ya? Para poner un tema. Muy bien. En primer lugar, hay un 50% que es de la cónyuge, si hay gananciales. Eso no es testamento, ¿ah? Eso es lo que le toca a ella, porque se acabó la sociedad nacional. El otro 50%, la otra parte, ahí sí tengo que ver.
por ejemplo, tenemos 2 hijos. Ya, entonces el otro 50% se divide en 3 partes iguales. 16, 16, 16%. ¿Puedo yo darle más a uno? Sí, puedo darle un porcentaje mayor. Oye, con mi tercio quiero darte más, te doy más. Si estoy haciendo una asignación solamente en porcentajes, no hay problema. Todos los bienes que entren van a ser comprendidos. Y eso se llama declarar heredero. Porque, por ejemplo, digamos, yo quisiera considerarte a ti, Paola, en mi testamento, ¿ya? Amistad, agradecimiento, qué sé yo. Yo puedo considerarte de 2 maneras. Heredera, si te doy, yo quiero que el 10% de mis bienes vayan a Paola. Otra posibilidad, no, yo quiero darle a Paola el departamento situado en Mariscal Miller 1781, departamento 703. Si yo te estoy nombrando como heredero, eso comprende todos los bienes en un porcentaje. Si yo te nombro como legataria, te estoy dando solo eso. Y ya para finalizar la entrevista, doctor, ¿cuánto cuesta y tarda la realización de un testamento? Mira, no hay un tarifario oficial, porque como te dije, ya depende de cada notaría en libre competencia determinar. Te diría que está un promedio, dependiendo de la complejidad y el tipo, entre unos 1.000, 2.000 soles aproximadamente. Pero puede ser menos o puede ser más, dependiendo de, como te digo, del trámite de la notaría. No hay una tarifa oficial. En el tiempo, en verdad, si viene la persona con todos los documentos y se ha coordinado ya previamente, normalmente por correo, hasta por vía electrónica, todo, puede demorar 1 a 2 horas, no más. Y ya, claro, si la persona tiene muchísimos bienes, quiere dejar un montón de instrucciones y todo eso, puede demorar un poco más. Pero el promedio es 1 o 2 horas en promedio. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. No, gracias a ustedes. Nos ha aclarado muy bien el panorama. Un gusto de poder participar. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Hola de nuevo, Fátima, ¿qué tal? Bueno, lista, Pau, he terminado ya un poco de indagar y sobre todo de buscar la información necesaria para resolver estos temas. Y la Policía Nacional del Perú nos responde todo, ¿no? Sobre el tema de las intervenciones de los vehículos, estaba viendo aquí que uno puede tener esta intervención cuando se comete, por ejemplo, una infracción de tránsito. También, si es que hay un operativo policial, cuando se realizan acciones de fiscalización o cuando la policía detecta alguna actitud sospechosa. A mí, por ejemplo, me ha pasado que he estado manejando tranquilamente y de pronto no he visto a la policía detrás que ha activado la circulina y ha pedido que detenga mi auto. Yo no sé si a ti te habrá pasado, pero yo cuando he estado en esa situación sí que me he puesto un poco nerviosa porque no sabía muy bien cómo actuar. Sí, bueno, es verdad, yo también he pasado la misma situación y a veces uno está manejando y dice que no me paren, y uno no ha cometido algún delito o está con todos los papeles en regla, no tiene que tener ningún temor, pero solemos sentir esto que tú has descrito, ¿no? Que te da un poco de miedo que te puedan parar. Hay una serie de recomendaciones y también hay una serie de motivos por los cuales la policía podría intervenir. Así claro. Que hay que tener calma y simplemente conocer cuáles son nuestros derechos, los derechos de la policía y los deberes de ambos. Eso es, sobre todo ahora que estamos en estado de emergencia. Sí, y además hay que tener mucha responsabilidad, ¿no? Todos estamos viviendo una situación complicada y lo mejor que podemos hacer es estar informados y cumplir con la autoridad en el caso de que nos detengan. Nos van a pedir las cosas básicas y luego va a continuar la policía con su trabajo, ¿no? Así que hay que tener muchísimo respeto y también conocer nuestras obligaciones.
esto. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son nuestros derechos cuando estamos en una intervención policial vehicular, vamos a decirlo así? Bueno, miren, si la policía, por ejemplo, nos detiene y uno se pregunta, ¿tengo que parar? Pues sí, uno tiene que parar apenas la policía nos pida hacerlo. Es cuando a veces estamos y nos avisan, ¿no? Por favor, el vehículo de tal color, de tal placa, detenerse. Hay que buscar un espacio adecuado y hay que parar de todas maneras. Y como lo decía, hay que recordarlo, nos pueden intervenir en estos casos, ¿no? Cuando se comete una infracción al reglamento de tránsito, y uno lo sabe, Pau, ¿no? Se pasa la luz roja, o da vuelta en un donde no se puede, o hace un giro a la derecha y hay un cartel prohibitivo, entonces uno sabe si ha cometido una infracción, ¿no? Si es que ve que hay un operativo, los operativos policiales, generalmente uno ve muchas unidades, ve mucha policía junta para un operativo y también para prevenir algún delito, ¿no? Esto es cuando hay alguna sospecha, la policía se va comunicando y pueden pensar o tener alguna duda sobre un vehículo en particular, ¿no? Entonces, en estos casos sí. Así que hay que hacerle caso a la policía y ponerse a disposición. Y ahora que vivimos realmente en una sociedad y en un país bastante inseguro, hay mucha gente que puede pensar que de repente el supuesto policía que está realizando esta intervención no lo es. En ese caso, ¿qué se hace? Bueno, lo primero es que cuando la policía nos interviene, no debemos bajar del auto. O sea, el conductor tiene que permanecer sentado y el policía se va a acercar, ¿no? No es que uno tiene que bajar y hablar con el policía, no. Uno se detiene el vehículo, lo apaga y espera que el oficial se acerque. Eso es lo primero. Y tiene que pedir identificación al conductor y, por supuesto, nosotros también le vamos a poder pedir identificación al policía si es que no lo hace. Por lo general, se paran y se identifican. Si no lo hicieran, uno se las puede pedir. Y tiene que decirnos cuál es el motivo por el cual nos está interviniendo. E inmediatamente lo que va a hacer el policía es pedirnos la licencia de conducir, la tarjeta de propiedad, si también nos va a pedir la revisión técnica, el SOAT, y de tener lunas polarizadas, el permiso de lunas polarizadas, ¿no? Y recuerden que si nos identifica, uno le puede pedir la identificación, ¿no? Y también a qué unidad pertenece, porque a veces uno dice, pero me está parando un policía que no es de esta área o que no es de tránsito. Bueno, uno le puede pedir, por supuesto, también la identificación a qué unidad pertenece, ¿no? De dónde es. Tú nos acabas de mencionar que generalmente cuando la policía nos interviene nos piden dos documentos, por un lado el brevete y por otro lado la tarjeta de propiedad. Entonces el DNI no es necesario mostrarlo. Bueno, no, porque en el brevete, ¿no? En la licencia de conducir están todos nuestros datos registrados y además que ahora con la tecnología, la policía, por ejemplo, si yo no tengo el SOAT físico, la policía a través del registro que hace en la computadora sabe si realmente tengo SOAT o no. O sea, ya no es válido, sí tengo SOAT pero me lo olvidé. No, porque ya la policía tiene la capacidad a través de internet de saber si realmente tengo SOAT, cuándo está por vencer o si ya está vencido. Y además también puede ingresar a RENIEC para verificar que el nombre que está en esa licencia de conducir corresponde a la persona que está interviniendo y que todo esté en orden. Así que puede verificarlo también en tiempo real a través de RENIEC, no hay ningún problema por ello. Claro. Ahora, ¿la policía puede revisar, por ejemplo, nuestra maletera, puede ingresar a nuestro vehículo, ver nuestras pertenencias o eso está prohibido? No, de ninguna manera. Así como hemos dicho que uno no debe bajar, la policía tampoco nos puede pedir ingresar a nuestro vehículo o ver lo que hay adentro. Recuerden que el vehículo es propiedad privada, entonces la única manera es que haya una orden judicial y a través de una orden judicial sí podrían hacerlo, ¿no? Solamente nos debe solicitar nuestros documentos personales y los del vehículo para hacer la verificación correspondiente, ¿no? Y además también hay que tener claro que lo que debe pasar, si es que, por ejemplo, nos pone la multa o no la pone o
de repente piensa que el delito es mayor, que tengamos que ir a la comisaría. Pero por favor, en ningún caso uno tiene que bajar, uno tiene que subir al efectivo a su vehículo o nos tiene que revisar la maletera, ¿no? Entonces, si sucediera esto, que la policía comete esta infracción, uno también puede denunciarlos ante la Inspectoría General. O sea, no tengan ningún temor con ello. Si usted considera que el policía no está actuando correctamente, pues inmediatamente puede hacer también la denuncia, ¿no? Está muy bien lo que nos acabas de explicar, justamente para que no nos sorprendan, ¿no? Hemos visto varios casos en que la policía ha querido subirse al vehículo del conductor. Han habido evidentemente peleas por este tema o han querido revisar la maletera, etcétera. Ahora, otra cuestión. ¿Cuánto tiempo puede durar esta intervención? ¿Cuánto tiempo puede detener la policía, digamos, mi circulación? Bueno, si han cometido una infracción de tránsito, por ejemplo, una infracción es por no portar la licencia de conducir o los documentos del vehículo, que eso es una infracción, bueno, inmediatamente van a ser llevados a la comisaría y hasta que demuestre la pertenencia, ¿no? Si alguien llamó a la casa, me llevan los documentos, hasta este momento es que uno va a estar ahí. Y también en el caso de que nos pongan la papeleta, ¿no? Es el tiempo necesario del trámite. Pero también es muy importante, Pao, que cuando la policía nos detiene y nos pide nuestros documentos, los documentos que le entregamos no pueden perderse de nuestra vista. O sea, no es correcto que el policía agarre mi documento y se lo lleve. Un ratito, ¿no? Un ratito no. O sea, no pueden llevarse nuestro documento la policía. No podemos perder los ojos de encima de nuestros documentos. Ahora, si ya la persona que está conduciendo presenta, por ejemplo, signos de haber consumido alcohol o consumo de estupefacientes, podrá el policía solicitar que se realice alguna prueba, por ejemplo, de coordinación, ¿no? A ver, por favor, señor, párese usted. O también el uso del alcoholímetro, ¿no? Que es lo que suele pasar. Y ahí realmente se dará cuenta la policía si hay un delito y si es que el vehículo debe llevarse a la dependencia policial y así evitar algún accidente, ¿no? Eso también es muy importante, no perder de vista los documentos, ¿no? Claro, ¿uno debe firmar esta acta de intervención? Sí, es necesaria la firma, uno no puede negarse, ¿no? Porque además eso también nos ayuda, porque queda la constancia de que había una intervención y que yo estoy de acuerdo con lo que ha sucedido, ¿no? Porque después, ¿cómo podría yo denunciar alguna mala práctica, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo, lo digo, lo pongo en el acta, ¿no? Que no estoy de acuerdo con lo que está afirmando la policía en este caso, ¿no? Algo que hemos visto también muy seguido en los últimos meses y años, podría atreverme a decir, es que se graban estas intervenciones por parte, digamos, de los ciudadanos, ¿no? Bueno, y viceversa también, ¿no? A veces la policía también graba incluso a los ciudadanos para tener constancia si de repente se ha negado a identificarse, ¿no? O etcétera. ¿Es legal que un ciudadano grabe a un efectivo policial durante una intervención vehicular? Sí, si yo siento que la policía está actuando de manera incorrecta o es una intervención que no es justa, yo agarro mi teléfono celular, inmediatamente empiezo a grabar y se lo comunico al policía. El policía no me puede prohibir, decirme apague su cámara, no me grabe, no. Pero tampoco se trata de que uno se ponga malcriado, simplemente de la mejor manera decirle, es mi derecho, yo lo puedo grabar a usted como usted también me puede grabar a mí. Y uno empieza a grabar todo lo que está pasando si considera que es una intervención injusta y de esa manera luego va a ser evidencia cuando quiera hacer alguna denuncia sobre el uso incorrecto de los mecanismos que tiene la policía para una intervención. Entonces sí es válido tomar mi celular y grabar al policía. Claro, entonces ya para recapitular y cerrar bien este caso, ¿qué es lo que uno debe y no debe hacer durante una intervención vehicular policial? Bueno, tener en claro que por ningún motivo se le puede faltar el respeto a la autoridad. Es decir, hay que ser educados,
y si hemos cometido una falta, reconocerla, y si el efectivo está siendo injusto o no es una intervención correcta a nuestro parecer, recordaremos que podemos denunciarlo, pero eso no significa que tengamos que desobedecer a la autoridad. Es la autoridad y merece todo el respeto, así como nosotros, es decir, es de ida y es de vuelta. Y, por supuesto, el no colaborar complicaría la situación. Es decir, cuando yo cierro la luna, o me voy con el carro, o simplemente no lo escucho. Todas esas situaciones que nosotros, por un momento de rabia, no podemos controlar, van a complicar más adelante porque ya también nos pueden denunciar por desacato a la autoridad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener tranquilidad, porque de esa manera vamos a solucionar cualquier problema que tengamos. Entonces, lo principal, mantener la calma, detenemos nuestro vehículo, no nos bajamos del carro para nada, esperamos que el efectivo se acerque a nosotros y nos va a pedir nuestra identificación, presentamos el brevete, presentamos la tarjeta de propiedad y ellos también están en la obligación de identificarse y decirnos el motivo por el cual nos están parando. Así. Y si alguno de los que nos está viendo cree que ha sido una detención arbitraria o de repente ha sido una intervención más bien arbitraria o que la policía está actuando mal, recuerden que pueden hacer una denuncia, simplemente tienen que llamar a la línea 1818 opción 3 y denunciar el hecho. 1818 opción 3 y denuncian el hecho. Y recuerden que pueden tener siempre la evidencia. Perfecto, ya lo apunté. 1818 opción 3. Así es. Listo, Fátima, muchísimas gracias. De todas formas, nos comentaste también que había un video en internet. Sí, vamos a dejarles el enlace, es un video muy cortito, pero les va a ser de mucha ayuda y les va a decir cuáles son los derechos que tenemos y también cómo debe de actuar la policía en caso de la intervención de un vehículo. Perfecto, ahora sí nos has dejado todo súper claro. Como siempre, muchísimas gracias. El martes nos vemos de nuevo. De todas maneras, mi Pau, besos para ti. Besos. Chao, chao. Chao. Bueno, Sofi, te cuento que Fátima me ha dado las precisas. ¿Las precisas? Sí, las pautas precisas sobre qué hacer en caso de una intervención vehicular policial. Y tenemos todos los detalles sobre las herencias. Y también sobre el tema de los testamentos. Sin duda ha sido un programa muy fructífero y tenemos que decirle muchas gracias a nuestros y nuestras televidentes por haber estado en sintonía del programa. El próximo martes regresamos con muchísimo más, así que no se olviden de enviarnos todas sus consultas a nuestro correo electrónico, porque ya saben, aquí las iremos respondiendo, como siempre, caso por caso. Y mañana no se pierdan en este mismo horario Hecho a Mano, con Joaquín y Almendra. ¡Chao!